¿Qué tal? Buenas noches. Esto es Psicoanálisis con Contreras. El inconsciente, segunda parte. Bien, vamos a hablar del inconsciente estructurado como un lenguaje. ¿Qué significa eso? No hay hechos, solo interpretaciones. Es la frase de Nietzsche. Lo que Lacan intenta hacer es comprender que el sufrimiento es producto, efecto de una interpretación y que el lenguaje verbal es la clave, el secreto. ¿Cómo así? En primer lugar, el lenguaje permite que algo externo se incorpore dentro de uno. Memoria dirán, no, es el registro simbólico, es la palabra que queda anclada. 2. A partir del lenguaje se transmite el sentido. Vamos a hacer un ejemplo muy bonito. Cuando un bebé llora, ¿por qué llora un bebé? Vamos, por hambre, por frío, porque está enfermo. Ahora escuchen, porque está aburrido, porque está molesto, porque quiere que le cante. Esto que quieren que le cante le decía una paciente, porque cada vez que el bebé hacía algo que ella no entendía, le cantaba y se calmaba. Por tanto decía, mi bebé quiere que le cante. Yo pregunto, ¿quiere que le cante? Pero por Dios, se calma cuando le cantan. Que se calme, porque le cantan no significa que quiere que le cante. ¿Quién quiere que le cante? Su mamá. ¿Se dan cuenta? El lenguaje permite que el deseo se transmita a partir de esa palabra. Quiere que le canten, le gusta que le canten. Y cuando este niño comienza a crecer, me imagino que buscará a alguien que le cante su vida. Estoy haciendo una metáfora. La segunda parte creo yo que es importante entender. Lacan dice, el lenguaje preexiste a un sujeto. ¿Cómo se mastica? Para esto creo que el caso de Daniel es excepcional. Tengo la autorización para contar. Y con eso vamos a terminar esta breve introducción, segunda parte. Daniel es un paciente que se llama Daniel en la vida real. Y él cuenta que su mamá le dijo que cuando ella era una niña de 4 o 5 años le encantaba jugar a las muñecas y decía de niña que cuando tenga un bebé, un hijito, le va a llamar Daniel. Cuando Daniel era chiquito, tenía 4 o 5 años y no podía dormir, la mamá se acercaba y le contaba pasajes bíblicos, ya saben de quién, ¿no? De Daniel. Cuando Daniel se hace hombre y tiene una decepción amorosa, se da el inicio de un cuadro de neurosis obsesiva que lo comúnmente se conoce como trastorno obsesivo compulsivo. Esta manía de anticiparse lo que puede pasar lo enloquece. Llega a la consulta y lo que descubrimos es que su nombre tiene que ver con su problema. Pregunto, ¿quién es Daniel? Como significante. Es el nombre de un profeta bíblico. Pregunto, ¿qué hacen los profetas? Predicen el futuro. ¿Y qué hace Daniel? Se anticipa en el peor escenario. Sufre esas ideas obsesivas. Daniel existe como deseo antes que Daniel, sujeto, nazca, como Daniel persona. En el inconsciente nosotros, las personas, existimos antes de nacer como significantes, como nombres de deseo. Ahora ustedes dirán, pero, a ver, Juan Carlos, pero la mamá se le ocurrió pues ese nombre, pero no era un nombre cualquiera. ¿Por qué le quiso poner a su hijo Daniel desde que ella era una niña? ¿Por qué le encantaban los pasajes bíblicos de Daniel? Porque Daniel era un profeta. Ella estaba deseosa de entender y de conocer un hombre que pueda predecir, que se pueda anticipar. Y lo que hace Daniel, hijo, y sufre por eso, es anticiparse, pero desde el lado de la neurosis, del sufrimiento. Entonces ahora se entiende cuando Lacan dice, ¿no? El lenguaje preexiste al sujeto, que nosotros existimos como palabra, como significante, antes de venir al mundo. Llegamos y ya estamos definidos bajo un nombre.
no es que nosotros vamos a construir la experiencia desde cero. Ya está estructurada nuestra vida. En cierta medida está determinada. Y quiero terminar con lo siguiente. Si nosotros entendemos el lenguaje, podemos entender el sentido del inconsciente. Hay una frase, y con eso voy a acabar, que Lacan lo comenta en el seminario 3 de la psicosis. Él dice, a fin de cuentas, le dice un paciente, no tengo nada que pedirle a nadie. Una frase aparentemente banal, ¿no? Es alguien que no desea reclamar, pedir a nada, a nadie. Y Lacan dice, triste confesión, porque, fíjense, no tengo nada. Quítale el no, ¿qué suena? Tengo nada. Continúa. Tengo nada que pedirle a nadie. Pedirle, el hecho de pedirle significa que existe un alguien. Como está en negación, uno le escucha como si fuera, ¿no?, un sujeto reticente a demandar algo a alguien. Pero cuando traduces el lenguaje, lo que está diciendo es alguien que forzosamente, dice Lacan, está combinado a pedir. Pero lo dice en negación. Por tanto, esa es la maravilla del lenguaje. Somos hablados por el lenguaje. El sujeto no se da cuenta de lo que está diciendo en sus palabras. Y ese es el objeto del análisis. Por tanto, los afectos, la tragedia de la vida, hay que entenderlo no del lado de los hechos, sino del lado del sujeto que construye. Muy bien. Seguiremos hablando de esto y demás en una tercera parte del inconsciente. Gracias por la acogida. Hasta otra oportunidad.